Un rápido vistazo al mapa de la influencia rusa en África lleva a conclusiones sorprendentes. A pesar de estar profundamente ocupada en la guerra con Ucrania y en una guerra proxy con Occidente, Rusia se las arregla hábilmente para expandir su influencia por el enorme continente africano, al tiempo que expulsa la influencia europea y estadounidense. Es más, incluso en África se están produciendo enfrentamientos directos entre ucranianos y rusos. Aunque esta descripción es bastante sugerente, resulta, como es habitual en estos asuntos, algo incompleta. Es cierto que el cuerpo africano de los rusos les reporta beneficios tangibles, sin embargo, su valoración y posición en África es mucho más compleja, mientras que la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad podría sentar un peligroso precedente para Moscú. ¿Cómo construye el Kremlin su influencia en África? ¿Qué busca en el continente negro? Exploremos esta cuestión. Bienvenidos al informe de cada 20. A mediados de enero, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, voló a Moscú. Durante su conversación con el presidente Putin, expresó su gratitud en nombre de toda su nación por la ayuda que Rusia ha prestado a su patria en los últimos años. Comillas. Su continuo apoyo no solo ha ayudado a restaurar la estabilidad de nuestro país, sino que también nos ha permitido asegurar una posición fuerte entre los estados soberanos. Seguiremos cooperando para reforzar la seguridad y las fronteras del país. La declaración de Touadéra es algo más que una mera cortesía diplomática. Aunque hablar en nombre de toda la nación podría ser una exageración, Touadéra debe realmente su posición y su poder a la Federación Rusa. Cuando las primeras unidades del grupo Wagner aparecieron en el país en 2018, las fuerzas gubernamentales controlaban casi exclusivamente la capital de la República, Bangui. A lo largo de 6 años, con la ayuda de mercenarios rusos y suministros de armas procedentes de Rusia, ampliaron su control a la mayor parte del país. Aunque todavía está lejos de suprimir las rebeliones armadas que desgarran la República Centroafricana, no cabe duda de que se ha evitado la amenaza directa al gobierno de Touadéra, con la ayuda de Moscú. Mientras tanto, el presidente Touadéra es solo uno de los muchos aliados africanos del Kremlin. Aislada y sancionada por Occidente, Rusia busca construir un bloque de estados amigos en el sur global. Buscando aliados en África y Oriente Medio, el Kremlin ofrece lo que se podría describir como supervivencia a cambio de recursos. Curiosamente, esto coincide con el reciente enfoque de Trump hacia Ucrania, que pretende proporcionar ayuda a cambio de acceso a las materias primas ucranianas. Sin embargo, volviendo a África, a los líderes que se enfrentan a desafíos internos o internacionales, falta de reconocimiento internacional, sanciones, oposición armada o guerras civiles, el Kremlin les ofrece ayuda para mantener el poder. A cambio se beneficia de la extracción de recursos naturales, oro, petróleo, diamantes o incluso explotación maderera, al tiempo que utiliza el territorio del país para sus objetivos políticos. Este modelo se puso a prueba por primera vez en Siria. En septiembre de 2015, Rusia lanzó una intervención para ayudar al presidente Bashar al-Assad a derrotar a la oposición armada. Aunque este plan no tuvo pleno éxito, principalmente debido a la implicación de otras potencias, como Turquía y Estados Unidos, la presencia rusa permitió a Assad mantener el poder durante otra década. Sin embargo, en geopolítica nada sale gratis. A cambio de ayudar a Assad, Rusia recibió participaciones en los beneficios de la extracción de petróleo y puntos de apoyo para la proyección de poder a través de bases militares en el país. Las instalaciones portuarias de Tartus y el aeródromo de Gemeimin permitieron la proyección de poder en las regiones de Oriente Medio y el Mediterráneo. Siria, por supuesto, no está en África, pero merece la pena mencionar este ejemplo por 2 razones. En primer lugar, el país sirvió de base logística para la expansión rusa hacia África. En segundo lugar, la oferta dirigida a los líderes africanos era similar a la que aceptó el presidente Assad. A cambio de un porcentaje de las exportaciones de recursos naturales del país, Rusia garantiza un paquete de supervivencia del régimen, un servicio integral que incluye protección política, asistencia militar e incluso operaciones de propaganda y desinformación. Es importante recordar que la expansión rusa en África comenzó mucho antes de la guerra a gran escala en Ucrania. El notorio grupo Wagner apareció por primera vez en el continente en 2017.
A mediados de diciembre de ese año surgieron imágenes que mostraban al personal de Wagner entrenando a las Fuerzas Armadas sudanesas. Los mercenarios rusos también debían apoyar al gobierno en la guerra con Sudán del Sur y proteger las minas de oro, uranio y diamantes, llevándose como pago un porcentaje de los beneficios de la extracción. Ya hablamos de ello en nuestro episodio dedicado a Sudán. Parte del pago por estos servicios fue también un acuerdo que permitía a la Armada rusa utilizar puertos sudaneses y construir potencialmente una base naval en el país. Esto daba a Rusia acceso al Mar Rojo y más allá al Océano Índico. La presencia de buques rusos en esta región también permitiría controlar la salida sur del Canal de Suez y el estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, puntos de estrangulamiento clave en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. En 2018, los operativos de Wagner aparecieron en otros 2 países africanos. En Libia impartieron formación sobre sistemas de armamento rusos a los soldados del mariscal Khalifa Haftar y protegieron yacimientos petrolíferos, llevándose Rusia una parte de los beneficios. El mismo modelo se repitió en la República Centroafricana, donde los mercenarios salvaron al gobierno del presidente Tudera del colapso. Actualmente proporcionan entrenamiento a las fuerzas gubernamentales, protección personal al presidente y apoyo en operaciones militares contra grupos guerrilleros activos. A cambio, obtienen beneficios de la extracción de oro y la exportación de madera. La aventura africana del grupo Wagner no terminó ahí, ya que Mali se convirtió en el siguiente país en recibir apoyo militar ruso. En mayo de 2021, un golpe de estado llevó al poder al general Assimi Goïta. Sin embargo, su posición era precaria. Mali se enfrentaba a numerosos grupos armados de la oposición, incluido el ISIS y una rama local de Al-Qaeda, mientras que la región septentrional de Azawad, habitada por tuaregs, estaba controlada por grupos separatistas que exigían la independencia desde 2012. En este entorno, los mercenarios rusos no solo entrenan a las fuerzas armadas locales, sino que también participan en operaciones militares contra los yihadistas y los tuaregs. En noviembre de 2023 apoyaron al ejército maliense en una ofensiva sobre Azawad y en la toma de Kidal, una de las principales ciudades de la región. El pago es, como en otras partes, con los beneficios de la extracción de recursos, principalmente oro. Cabe preguntarse razonablemente por qué los rusos optaron por utilizar una empresa militar privada para sus fuerzas expedicionarias en lugar del ejército regular. Había varias razones. En primer lugar, Rusia apoyaba a menudo a líderes o facciones de la guerra civil no reconocidos internacionalmente como autoridades legítimas. Así ocurrió en Libia, donde mercenarios rusos se unieron a las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar, o en Sudán, donde apoyaron a Mohamed Dagalo y a sus fuerzas de apoyo rápido rebeldes. El estatus no oficial del grupo Wagner permitió al Kremlin negar cualquier relación con la organización. En segundo lugar, las bajas sufridas por el personal de Wagner no pesaron sobre el gobierno ruso. No eran soldados rusos enviados a la guerra por el Kremlin, sino mercenarios que luchaban por dinero. Y en tercer lugar, Rusia no se vio afectada por ninguna violación del derecho internacional o infracción cometida por el grupo Wagner. Así pues, la operación rusa en África marchaba bien y estaba dando los resultados esperados, pero solo durante un tiempo. La invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 frenó la expansión rusa en el continente negro, aunque no del todo. Cuando tras las primeras semanas quedó claro que el plan para una rápida captura de Kiev y el fin de la guerra había fracasado y que las fuerzas reunidas eran insuficientes para derrotar al ejército ucraniano, el Kremlin empezó a buscar frenéticamente reservas, incluidas sus unidades expedicionarias. En marzo, miles de mercenarios del grupo Wagner fueron trasladados de África al Donbass, donde pasaron más de un año hasta la captura de Bakhmut, en mayo de 2023. Solo quedaron pequeños contingentes en Mali y la República Centroafricana, lo que limitó considerablemente sus actividades. Sin embargo, no se abandonaron los planes de ampliar la esfera de influencia en África. Al contrario, parece que la guerra en Ucrania aceleró este proceso y llevó a abandonar todas las pretensiones, sustituyendo a los mercenarios por unidades militares rusas regulares.
La rebelión de Prigozhin y su marcha sobre Moscú en junio de 2023 demostraron claramente que aunque las organizaciones paramilitares informales y altamente autónomas como el grupo Wagner son herramientas útiles de la política internacional, pueden escapar fácilmente al control. Además, desde la invasión de Ucrania, la confrontación con Occidente entró en una nueva fase más abierta, y la competencia por la influencia en África podía llevarse a cabo bajo la propia bandera. También dejó de tener sentido ocultar las bajas en África fingiendo que morían mercenarios no afiliados y no soldados rusos. En comparación con la guerra de Ucrania, estas pérdidas son imperceptibles para la sociedad rusa. Así, a finales de 2023 comenzó la formación de una nueva unidad expedicionaria dependiente del Ministerio de Defensa, el Cuerpo Africano. Debía estar formado por antiguos miembros del grupo Wagner y soldados experimentados de unidades de élite del ejército ruso y sustituir a la organización del entonces fallecido Prigozhin en sus contratos africanos. Inicialmente, el cuerpo se hizo cargo de las operaciones en Libia y Siria. El grupo Wagner, controlado entonces por Pavel, el hijo de Yevgeny Prigozhin, se quedó con Mali y la República Centroafricana como área de responsabilidad, dos países en los que ya había echado profundas raíces. Los golpes de estado en los siguientes estados africanos y la retirada de las misiones militares occidentales permitieron al Kremlin ampliar su presencia en el continente. En septiembre de 2022 se produjo un golpe militar en Burkina Faso, que dio como resultado la toma del poder por parte del capitán Ibrahim Traoré. Una de sus primeras decisiones fue un cambio en la política internacional, que pasó de posiciones pro-occidentales a posiciones prorrusas. En febrero de 2023, a petición del nuevo presidente, el contingente francés que hasta entonces había apoyado al gobierno en la lucha contra los grupos terroristas, abandonó el país. Menos de un año después, su lugar fue ocupado por un cuerpo ruso africano. En enero de 2024 aparecieron los primeros soldados rusos en Burkina Faso. Un escenario casi idéntico tuvo lugar en Níger. En junio de 2023, el presidente del país, Mohamed Bazoum, fue derrocado por su comandante de la Guardia de Palacio, el general Abdurrahmane Chiani. El nuevo líder exigió casi inmediatamente la retirada de los soldados estadounidenses del país, y en abril de 2024, rusos del cuerpo africano se trasladaron a la antigua base estadounidense de Niamey. En agosto, los medios locales informaron de la aparición de instructores rusos en Guinea Ecuatorial, donde se sospechaba supervisarían la sucesión del poder del actual presidente a su hijo. Sin embargo, la fuerza bruta en forma de mercenarios rusos es solo una cara de la moneda. El Kremlin también ofrece a sus aliados africanos una ayuda más sutil. En 2021, la primera de las llamadas casas rusas abrió sus puertas en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Desde entonces han aparecido instalaciones similares en muchos otros países. Ya se han abierto casas rusas en Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea Ecuatorial, Chad, Tanzania, Zambia, Sierra Leona, Egipto y Sudáfrica. Está previsto abrir más en Túnez, Angola, Argelia, Guinea y Somalia. Oficialmente, las casas rusas están destinadas a promover la cultura, la lengua y la amistad ruso-africana. Sin embargo, las actividades culturales y educativas son solo una pequeña parte de sus operaciones. Su verdadera misión es llevar a cabo operaciones de influencia. No es casualidad que la primera casa rusa esté dirigida por Dmitry Sitji, un estrecho colaborador de Yevgeny Prigozhin, que comenzó su carrera en la famosa agencia de investigación de Internet, más conocida como los Trolls de Olgino. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, Rusia es el principal propagador de desinformación en África, responsable de cerca del 40% de todas las campañas de desinformación en el continente. En sus operaciones de influencia, el Kremlin aviva los sentimientos antioccidentales, promueve su papel como potencia anticolonialista y aboga por los líderes de los estados aliados, además de bots y trolls que difunden narrativas prorrusas en las redes sociales. Para estas campañas se recluta periodistas locales e incluso redacciones enteras patrocinadas por el Kremlin. Inicialmente, las operaciones de influencia estaban a cargo de entidades vinculadas a Yevgeny Prigozhin y a su imperio empresarial.
Tras su muerte, esta red fue nacionalizada y asumida por Rosotrudniczestwo, una agencia estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por la llamada Iniciativa Africana, el brazo propagandístico del cuerpo africano. La actividad de la red de propaganda no ha disminuido en absoluto. Dada la magnitud de la implicación rusa en África, que se encuentra a miles de kilómetros de la Federación Rusa, surge una pregunta. ¿Por qué Rusia está tan comprometida con África? ¿Por qué, mientras está enredada en una sangrienta y prolongada guerra en Ucrania, invierte enormes recursos en mantener regímenes en una parte tan distante del mundo? La primera razón es obvia: los recursos. La propia Rusia es un importante productor de recursos, pero en general no utiliza este potencial de forma eficaz, especialmente en lo que respecta a los recursos no energéticos. Sin embargo, Rusia es un eficaz productor de caos y fuerza militar, sobre todo en zonas subdesarrolladas. Por lo tanto, al Kremlin le resulta más fácil ganar influencia económica y estratégica a través de la fuerza militar que mediante otras acciones menos agresivas. En un informe publicado recientemente sobre las actividades del grupo Wagner en la República Centroafricana, un miembro de Wagner lo expresa así: aquí hay enormes yacimientos de diamantes y oro. ¿Y cuántos misiles HIMARS se pueden conseguir por 1 kilo de oro? Así que aquí también estamos defendiendo nuestra patria. El juego consiste en saber quién se beneficiará de los recursos africanos, Rusia u Occidente. Oro, diamantes, madera, metales de tierras raras. África contiene enormes recursos naturales aún sin explotar, y Rusia, de forma sencilla, aunque brutal, quiere acceder a ellos. Sin embargo, los recursos no lo son todo. Aunque Rusia obtenga indudables beneficios económicos de su explotación, no se trata de recursos que puedan compensar significativamente los costes de la guerra y las sanciones. A modo de ejemplo, se calcula que en 2022 y 2023, Rusia podría haber ganado 2.500 millones de dólares con la explotación del oro africano. Es una cantidad impresionante hasta que la comparamos con el coste de la guerra de Rusia en Ucrania, que varias estimaciones cifran en varios cientos de millones de dólares diarios. Por lo tanto, 2 años de beneficios de extracción de oro en África cubrirían los costes de Moscú de apenas 1 o 2 semanas de lucha en Ucrania. Sin embargo, es importante recordar que África representa un mercado cada vez más notable para los productos rusos. Agobiada por sanciones occidentales, Rusia busca nuevos socios comerciales y los encuentra en el sur global. El pasado noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que el volumen comercial entre Rusia y los países africanos había alcanzado un máximo histórico, 24.500 millones de dólares. ¿Qué vende Moscú? Lo han adivinado, armas. Rusia es el mayor exportador de armas a África. África es también una de las regiones del mundo con mayor crecimiento demográfico. Más aún, una de las pocas regiones donde el crecimiento demográfico natural sigue siendo positivo. Alberga a 1.500 millones de personas, una sexta parte de la población mundial. Para la envejecida sociedad rusa, África representa un recurso de mano de obra e incluso de reclutas. Cada vez más soldados de países tan distantes como Somalia o Sierra Leona aparecen en las filas del ejército ruso en Ucrania. Además de los beneficios económicos tangibles, el continente también es importante para el Kremlin por razones políticas. África es el mayor bloque de estados en la Asamblea General de la ONU, con 54 de los 193 votos, es decir, un 28%. La presencia en el continente, especialmente en Libia, también permite controlar las rutas migratorias a través del Mediterráneo, ejerciendo así presión sobre Europa. También permite la proyección de poder en algunas de las regiones estratégicamente más importantes del mundo, las rutas comerciales de los océanos Índico y Atlántico. En otras palabras, las ganancias económicas son solo una pequeña fracción de los beneficios potenciales. África, como continente con una débil organización interna, representa un área ideal para expandir la influencia a través del principal producto de exportación de Rusia, la fuerza militar. Siempre se encontrarán formas de pago, ya sean económicas, políticas, estratégicas o incluso contadas en recursos humanos, y esto asegura que el Kremlin no abandonará el rumbo elegido. Occidente perdió la primera ronda de la competición por África. Los gobiernos prooccidentales cayeron en muchos países de la región, sustituidos por líderes favorables al Kremlin.
Los contingentes franceses y estadounidenses se vieron obligados a abandonar sus bases en Níger, Mali, la República Centroafricana y Chad. Los gobiernos de Senegal y Costa de Marfil también exigieron la retirada de los soldados occidentales. Mientras tanto, el cinturón de países que acogen unidades rusas del cuerpo africano se extiende casi desde la costa atlántica a través de los bordes meridionales del Sáhara hasta el mar Mediterráneo en el norte. La red de instalaciones de propaganda rusa abarca cada vez más todo el continente. El modelo de asistencia basado en la combinación de apoyo militar, operaciones de propaganda y desinformación e intercambios comerciales pareció funcionar durante mucho tiempo, haciéndolo atractivo para los líderes africanos que por diversas razones no podían contar con la ayuda occidental o no la querían. De hecho, el mapa de la presencia rusa en África parece impresionante. La pega es que, como de costumbre, la propaganda del éxito empieza a tambalearse cuando miramos un poco más en profundidad. Especialmente los acontecimientos de los últimos meses han socavado gravemente la credibilidad del Kremlin como aliado capaz de garantizar la seguridad. El cuerpo africano, que según los ambiciosos anuncios debía desplegar un contingente de 40.000 efectivos, capaz de operar en todo el continente, ha sido incapaz hasta ahora de enviar más de unos pocos cientos de personas a África. Aunque sus unidades en Libia podrían llegar a contar con 1.800 soldados, este número se consiguió incorporando al cuerpo a miembros del grupo Wagner que ya estaban presentes. En los países donde el cuerpo africano construyó su presencia desde cero, las cifras son mucho más modestas. Unos 100 soldados rusos en Níger y 200 en Guinea Ecuatorial. Recordemos que estos países tienen poblaciones de 27, 23 y 2 millones de habitantes, respectivamente. Los refuerzos entrenados en Rusia, destinados a África, se utilizaron para tapar apresuradamente agujeros en el frente ucraniano, primero en la región de Kharkiv y, tras la incursión de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Kursk, también en territorio ruso. Esto demuestra claramente a los aliados del Kremlin dónde están sus prioridades y que no dudará en retirarse de África si es necesario para salvar la situación en sus fronteras. Además, en ninguno de los países en los que están presentes las fuerzas rusas han conseguido asegurar la victoria completa del bando al que apoyan. Libia sigue dividida entre dos facciones y la República Centroafricana se enfrenta a numerosos grupos rebeldes. En Sudán, el Kremlin apoyó 2 veces al caballo equivocado. Primero al presidente Omar al-Bashir, que fue derrocado en 2019, y tras el estallido de la guerra civil en 2023, a los rebeldes de las fuerzas de apoyo rápido, que actualmente están a la defensiva. Como resultado, el Kremlin debe trabajar ahora para recuperar la confianza de las autoridades de Jartum para que permitan la construcción de un puerto naval en el Mar Rojo. En Mali, tras el éxito inicial de capturar Kidal, no consiguieron ampliar el control gubernamental sobre Azawad, y los intentos de hacerlo acabaron en una de las mayores derrotas del grupo Wagner en su historia. El pasado mes de julio, el grupo Wagner y el ejército maliense llevaron a cabo una serie de incursiones en los territorios controlados por los tuaregs. Durante la última de ellas, las fuerzas rebeldes, en alianza con Al-Qaeda local, destruyeron por completo la columna gubernamental en una batalla de 3 días, o más bien una serie de emboscadas y persecuciones, cerca de Tinzautin. Todos los participantes en esta expedición murieron, salvo 2 miembros del grupo Wagner y varios soldados malienses hechos prisioneros. Se capturaron más de una docena de vehículos y se derribaron 2 helicópteros. Estas pérdidas no son ni remotamente comparables a las que sufre a diario el ejército ruso en Ucrania, pero esta derrota estuvo cargada de consecuencias por otra razón. Las imágenes del campo de batalla que más tarde circularon por todo el mundo, mostrando a los rebeldes victoriosos entre decenas de cadáveres y vehículos quemados, socavaron el mito de los mercenarios rusos como una máquina de combate increíblemente eficiente, capaz de inclinar la balanza de los conflictos locales a favor de un bando. Resultó que los guerrilleros del desierto, a menudo llamados despectivamente pastores por los propios rusos, podían derrotar a los famosos miembros de Wagner, conquistadores del Estado Islámico, captores de Soledar y Bakhmut, y que se autodenominan la unidad con mayor preparación para el combate del mundo.
Por lo tanto, a medida que se cuestiona tanto la calidad como la cantidad de la presencia rusa en África, los señores de la guerra africanos que buscan ayuda en Moscú experimentan más noches de insomnio, preguntándose si la ayuda por la que gastan millones de dólares es realmente una garantía para mantener su posición en el poder. Por otra parte, la derrota en Tinzautin es menor en comparación con los acontecimientos de diciembre en Siria. Tras una ofensiva relámpago de los rebeldes, el régimen del presidente Assad se derrumbó como un castillo de naipes, y la presencia del ejército, la aviación y la flota rusas en el país, recursos muy superiores a los estacionados en África, no ayudó en nada. Tras los primeros intentos fallidos de detener la ofensiva, Rusia simplemente abandonó a su aliado de siempre, retiró sus fuerzas de Siria e incluso inició negociaciones con las nuevas autoridades de Damasco. Sin duda, la confianza de los aliados africanos en Rusia se ha visto gravemente afectada. Resulta que el acuerdo de supervivencia a cambio de recursos solo funciona mientras las cosas van sobre ruedas. El destino del presidente Assad sirve de crudo recuerdo. Ante problemas graves, las garantías de seguridad que supuestamente proporciona la presencia de tropas rusas en el territorio de un país no significan absolutamente nada. Algunos líderes africanos que acogen fuerzas militares rusas empiezan a buscar nuevos patrocinadores y se vuelven hacia Turquía o China. La caída del régimen de Assad, sin embargo, representa algo más que pérdidas de reputación. También crea problemas para las fuerzas rusas en África. Hasta ahora, Siria servía como centro logístico de suministro a los contingentes africanos. Los aviones de transporte militar no pueden volar directamente desde Rusia a los países del África subsahariana. Hasta la fecha, los suministros se entregaban con escalas en Siria. Tras la toma del poder por el HTS, la base aérea de Gemeimin, utilizada para este fin, permaneció en manos rusas, pero ha cesado casi por completo sus operaciones a la espera de posibles acuerdos con el nuevo gobierno, y la mayor parte del material ha sido evacuado. Esto ha dificultado gravemente el abastecimiento de los contingentes africanos. La pérdida de la base aérea de Gemeimin complica considerablemente este proceso. Aunque Rusia intenta compensar esta pérdida con bases similares en Libia, este país no puede cumplir el mismo papel que Siria. Está mucho más lejos de Rusia y carece de infraestructuras adecuadas. Además, Libia sigue sumida en una crisis y dividida entre facciones enfrentadas, y el mariscal Haftar podría correr en cualquier momento una suerte similar a la del presidente Assad. La lucha por África entre Occidente y Rusia continúa. Ni Francia ni Estados Unidos tienen intención de ceder terreno fácilmente en el continente y han trasladado sus bases a países del bloque pro-occidental, centrados en Nigeria. Incluso Ucrania, que se enfrenta a un conflicto agotador en su propio territorio, comprende la importancia de África y ha enviado sus fuerzas especiales allí donde puede frustrar los planes de expansión rusos. Los soldados ucranianos de las unidades de inteligencia militar atacaron a miembros de Wagner en Sudán, prestaron ayuda a los tuaregs de Azawad y, según algunas fuentes, también entrenaron a los rebeldes sirios, que derrocaron al presidente Assad. Así pues, la rivalidad se está intensificando y la progresiva desestabilización de la región, como la escalada del conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo, significa que podría extenderse a zonas cada vez más extensas del continente. De su resultado puede depender no solo el futuro de África, sino también el resultado del enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.